Apocalipsis capítulo 6, verso número 12. Vamos hoy a concluir nuestra serie, Cristo y su exaltación. Este es el último tema de esta serie, tema número 37. El título de este tema se titula El último sello. ¿Okay? El último sello. Entonces vamos a ver hoy los últimos versos que narran este capítulo 6. Y si Dios permite, la próxima semana estaremos iniciando otro estudio más. ¿Okay? Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Dice ahí: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se conmovió o se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre los peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bien, hermanos, vamos a entrar a la parte final de nuestra serie, y es ver cómo empieza a abrirse la ira de Dios. Y una de las cosas que va a venir a este mundo es terror, ¿okay? Terror. La apertura del sexto sello, hermanos, revela acontecimientos cósmicos. Es decir, los primeros 4 sellos se ve la implicación de personas, pero en el último sello se ve directamente la mano de Dios actuando sobre esta tierra. Ahora, a partir de aquí podemos decir que se llama el día de Jehová. Muchos profetas así lo ponen, por decir, en Isaías 13:6, se ve o se lee esto: aullad, porque cerca está el día de Jehová, y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Sabemos que el día de Jehová se refiere a asolamiento, se refiere a algo que vendrá para dolor. En Joel capítulo 1, verso 15 dice esto: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. En Isaías capítulo 13, verso 9, también podemos ver esta frase: he aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Entonces, otra cosa que podemos ver es que el día de Jehová está reservado para aquellos que rechazan la gracia de Dios. Es decir, el día de Jehová es para castigar y para que Dios se vengue de aquellos que se han puesto en contra suya. Para eso es el día de Jehová. Ahora, cuando encontramos la frase día del Señor o día de Jehová, no está limitada a la ira final que vemos en Apocalipsis. También tenemos que ver la frase en el contexto del libro al que se refiere o el que estamos leyendo. Por decir, en Isaías, cuando encontramos esta frase, día de Jehová, nos referimos a la futura invasión que vendría hacia Jerusalén con gran destrucción. Ese era el contexto, vamos a ponerlo así, puntual en esa parte de la Escritura. Sin embargo, recordemos que el Antiguo Testamento es una sombra de el Nuevo Testamento. Entonces, Dios siempre advierte antes que venga el juicio. Siempre advierte. Siempre el Señor nos advierte y nos dice que el tiempo está cerca. O sea, Dios nunca viene de repente, no, sino que advierte, siempre advierte del castigo. Entonces vamos a empezar a estudiar esto. Apocalipsis 6:12.
Dice ahí, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Cuando este sello, el sexto sello, hermanos, se abra, más o menos según el tiempo, habrán pasado ya 3 años y medio. ¿Okay? Vamos a ponerlo así, el sexto sello está abriendo el punto a lo que se le llama la gran tribulación. Recuerden que la tribulación son 7 años, que fue el pacto que va a hacer el anticristo con Israel y con los árabes. Va a ser un pacto de 7 años. Cuando pasen 3 años y medio, todo se volverá un caos. ¿Okay? Todo se volverá un caos. Entonces, hasta este punto, el anticristo ha profanado el templo, el mundo lo adora y ha estallado una gran persecución contra judíos y cristianos que vimos la semana pasada. Y en medio de toda esa confusión y del caos, la mayoría de personas están haciendo su vida normal. ¿Okay? Ese es el punto como se encuentra. O sea, hay una gran persecución, todos aborreciendo a los judíos y a los cristianos porque no adoran al anticristo, porque lo rechazan, son unos falsos, hay que matarlos. Pero por otro lado, todo, hermano, seguirá normal. O sea, seguirá la venta, la compra y venta, como dijo Cristo, ¿no? Más como en los días de Noé, Mateo 24:37, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, todo será normal. En ese momento, cuando esté reinando el anticristo, todos van a estar en sus negocios, todos van a estar comprando, vendiendo, yendo a fiestas, yendo al cine, yendo a la comida italiana, a la comida japonesa, a la comida china, estarán regalando cosas como el día de hoy, todo será normal. Pero, entonces dice el versículo 29 de Mateo 24:29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas agrega más cosas a esto. Lucas 21:10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Una grande señal del cielo es lo que cayó ahorita en Venezuela. Si estás enterado de eso, que cayó como un meteorito, no sé, esas son grandes señales del cielo. Lucas 21:25 sigue diciendo, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Otra cosa aquí que se refiere a la potencia de los cielos, se refiere a los cambios climáticos que está ocurriendo, hermanos. A eso también se refiere. Por eso sobrevendrá gran expectación. O sea, mucha gente no sabe qué va a pasar después, no sabe qué va a pasar dentro de 10 años, que muchos dicen es que los científicos dicen que la mitad de los insectos que conocemos se va a extinguir, o muchos científicos dicen que cuando se derrita el polo norte, el casquete polar se derrita, entonces el mar va a aumentar su causa y eso va a hacer que haya más calentamiento, ya que los polos reflejan la luz del sol. Muchas de esas cosas, esa es gran expectación. Ahora, en estos versos de Apocalipsis, Juan registra 6 atemorizantes desastres. 6 atemorizantes desastres que vendrán en la apertura de este sexto sello. Número 1, un terremoto. Aquí la palabra terremoto, hermanos, viene de la palabra griega seismos, de ahí viene sismo, de ahí viene la palabra sismo, que significa conmoción, significa un temblor, ¿ok? Ahora, debemos entender, hermanos, que esto no será una simple sacudida,
O sea, no crean que va a ser como lo que pasó aquí, no sé, los primeros días de septiembre, que nada más sientes como que se mueve tantito. No, 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 no. Va a ser un terremoto, hermanos, de verdad de una magnitud que la humanidad no ha experimentado. A eso se refiere. Va a ser un terremoto que va a sacudir todo el mundo. En Joel capítulo 2, verso 10, dice más o menos esto. Dice más o menos para que nos podamos dar una idea de lo que va a ocurrir. Joel 2:10. Lo voy a leer en traducción viviente. Dice: la tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Los terremotos, hermanos, siempre han atemorizado a las personas. Muchos que residen en países donde hay terremotos viven en constante temor. Muchos al experimentar un temblor, hermanos, un terremoto, se quedan afuera de sus hogares por varios días, sin que puedan querer entrar otra vez a sus hogares por el miedo de que se les caiga. Hermanos, cuando ocurre un terremoto, por decir, en este terremoto que ocurrió el año pasado con México, las consultas con los psiquiatras y psicólogos aumentó al triple, de mucha gente que queda conmocionada por que vieron un edificio caerse, porque dicen, yo estaba hablando yo me enteré de una historia que supuestamente en este de septiembre del año pasado, dice, yo estaba hablando con una compañera de trabajo, salía del metro fulano, y me dijo, sí, ahorita te llamo hasta que llegue a mi trabajo. Y dice, nunca más me llamó. ¿Por qué? Bueno, pues llegó a su trabajo y precisamente en su trabajo ese edificio se cayó. Hay mucha conmoción de esa parte, hermanos. Pero, hermanos, los temores causados por ese terremoto serán incalculables, mayores que los causados por cualquier terremoto anterior. O sea, no nos imaginamos el terremoto que vendrá en este momento, hermanos. Voy a decirte algunos terremotos. Yo investigué un poco sobre los terremotos más fuertes que ha habido dentro de la humanidad. Se dice que el más fuerte ocurrió el 22 de mayo de los años 60 y eso ocurrió en Chile. El terremoto fue de una magnitud de 9.5 grados. Dice que es el terremoto más grande del mundo, percibido en todo el cono sur de América. En él murieron 1,700 personas y 3,000 resultaron heridas y 2 millones perdieron sus hogares. Y no solo esto, con el terremoto se levantó un tsunami que provocó grandes daños en Hawái, Japón, Nueva Zelanda, Filipinas y Estados Unidos. O sea, imagínate que nada más fue en una parte que fue Chile, pero eso afectó todo el mundo, o la mayoría parte del mundo. 4 años después, en el 64, el 27 de marzo, se dio un terremoto de 9.2 en Alaska, hasta el norte. Y eso también provocó un intenso tsunami, con olas que llegaron a superar los 5 metros de altura. Y con una duración, este terremoto duró 4 minutos. Se le conoce como el Gran Terremoto de Alaska, como se le conoce, y se considera el sismo más poderoso registrado en la historia de Norteamérica. Otro más adelante, ¿qué podemos decir de Indonesia? En el 2004, ese tuvo un grado de 9.1 en el Océano Índico, y sabemos que lo que sufre Indonesia son tsunamis. 14 países de Surasia y África se vieron afectados. Casi 228,000 personas murieron o desaparecieron debido al temblor. Es el que más duración ha tenido de todos los registrados hasta la fecha, entre 8 y 10 minutos.
duró. Y fue lo suficientemente grande, hermanos, para hacer que el planeta entero vibrara al menos 1 centímetro. Otro que recordamos es en Rusia, en los años 50. Hubo un terremoto allí de magnitud de 9.0 y alcanzó varias islas, provocando devastadores maremotos que alcanzaron Hawái, Japón, Alaska, Chile y Nueva Zelanda. Y así podríamos ir, lo último que te menciono, Japón. Japón en el 2011 tuvo un terremoto de 9.0 el 11 de marzo y según la Agencia Meteorológica de Japón, superando la fuerza de 8.9 calculada inicialmente, el epicentro del terremoto se ubicó en el mar y esto provocó, hermanos, un tsunami. El terremoto duró más o menos 2 minutos. Y se dice que la NASA ya comprobó que ese terremoto desplazó a Japón de donde estaba 2 metros más de donde se encontraba. Entonces, hermanos, cuando hablamos de terremoto, hablamos de algo muy fuerte. Y tanto que ahorita vamos a ver algunas cosas. Entonces esa va a ser la primera cosa que va a ocurrir. Número 2, el sol se puso negro como tela de silicio. Ahí lo dice Apocalipsis 6:12. El sol se puso negro como tela de silicio. Aquí silicio, el silicio, hermanos, era una ropa áspera que se usaba o que usaban los hombres cuando hacían lamentación. Por lo general eran hechos de pelo de cabra. Ahora, hermanos, quiero que entiendas esto. Esto va a ser una sucesión en cadena. Primero viene un terremoto y después se viene la oscuridad. Ahora, ¿cómo ocurrirá esto? Según un científico, aquí, hermanos, un científico cristiano, que esa es una teoría, no quiere decir que sí va a ser, es una teoría. Los científicos piensan que al haber un gran terremoto, una de las cosas que activan los volcanes son los movimientos de la Tierra. Entonces, al haber un gran terremoto, ¿qué crees? Muchos volcanes se activarán o harán erupción. Y al hacer erupción muchos volcanes, entonces lo que va a pasar es que va a haber oscuridad por la gran ceniza que va a ser soltada a la atmósfera y entonces habrá oscuridad. O sea, ¿te imaginas? Un gran terremoto, muchas casas, muchos edificios, muchas ciudades conmocionadas por lo que está ocurriendo y todavía tienen que enfrentarse a la oscuridad. Eso produce miedo. Hermanos, yo cuando estaba estudiando esto me puse a pensar en, no sé si has visto la película de Silent Hill, o no sé, esta película de Brad Pitt, no me acuerdo cómo se llama esta película, pero cuando te enfrentas contra ciudades fantasmas, ¿no? Esta de Will Smith de Soy Leyenda, ¿no? Imagínate, o sea, son ciudades abandonadas. O sea, yo me imagino algo así, o sea, me imagino que pues hay una gran devastación por un terremoto y aparte te enfrentas contra la oscuridad. Sigue diciendo, tercera cosa, la luna se volvió toda como sangre. Muchos dirán, pastor, pero eso ya pasó, se puso roja. No estamos hablando de eso, hermanos. Eso rojizo que tú has visto de la luna de sangre, la luna roja, son fenómenos naturales que ocurren. En este caso no será natural. Ese es el punto aquí. Las lunas que hemos visto a lo transcurso de los años o las lunas que hemos visto en días anteriores son cosas que ocurren por el movimiento de rotación y traslación de la Tierra al igual que la luna, pero en este caso, hermanos, el que la luna se ponga como sangre habla de algo que no es normal. No es normal. Según otros científicos, apuntan a que las grandes nubes de ceniza y humo arrojadas por la actividad volcánica
asociada al gran terremoto mundial, harán que la luna tome un color rojizo en su intento de perforar el cielo oscurecido por el humo. Y no hablemos, hermanos, de las consecuencias. Recuerda que hay alguna teoría por ahí que yo creo que sí pasó, que cayó un meteorito por la península de Yucatán. Eso levantó una gran nube de humo o de polvo y eso hizo que la Tierra entrara ¿en qué? En un punto de congelación. Y muchas especies se extinguieron. Es lo que muchos dicen, que se extinguieron así los dinosaurios. Bueno, imagínate que el sol se ponga oscuro. ¿Qué va a pasar? La temperatura baja, muchas plantas mueren, mucho cultivo se pierde, el agua se contamina. Hermanos, muchas cosas terribles empiezan a pasar. También otra cosa, el ciclo normal de día y noche empieza a desestabilizarse. Entonces, como la gente no trabaja, ¿qué se desestabiliza? La economía. Las ciudades no se pueden recuperar, las ciudades empiezan a endeudar, la deuda externa aumenta. ¿Por qué? Porque no tienen recursos para levantar todos los desastres que ha ocurrido dentro de ella. ¿Y esto qué traerá, hermanos? Temor. No, si vieras, yo cuando iba en el mes de octubre a México, no, hermanos, o escuchaban una sirena y en serio, o sea, rápidamente se paraban, aunque no fuera. O sea, ya todos en sus celulares con alerta sísmica, y cuando les avisaba de alerta sísmica, no te imaginas cómo se ponían. O sea, había temor. O sea, ahorita ya bajó un poco, pero recién cuando pasó el terremoto del año pasado, la gente vivía con miedo de que otra vez los volviera a agarrar dentro de un edificio, que los volviera a tomar desaprevenidos en algún lugar que no pudiesen salir. En serio, o sea, la gente vivía con miedo. ¿Te imaginas en ese momento cómo se va a sentir la gente? Con terror, con desesperación, con angustia, hermanos. Versículo 13, Apocalipsis 6:13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Es obvio que aquí hace referencia a cuerpos del espacio, hermanos, que caerán a la tierra. Pero tampoco se refiere a estrellas, ya que una estrella es del tamaño del Sol. Y recordemos que el Sol es más grande que la Tierra. E incluso hay estrellas más grandes que el Sol. Entonces, aquí lo que está diciendo Juan es que asteroides o meteoros caerán sobre la Tierra. Ahora imagínate, hay un terremoto, hay oscuridad, todo se empieza a desequilibrar, no podemos llevar una vida normal porque vivimos con miedo y aparte empiezan a caer cosas. Esto, hermanos, ¿qué aumentará? El miedo. Habrá mucho miedo. Nos podemos imaginar el desastre tras desastre. Hermanos, no habrá lugar donde los seres humanos puedan esconderse. Con terror, oscuridad y rocas ardientes cayendo, ¿dónde te escondes? Pero siguen los desastres, hermanos. Apocalipsis 6:14, entonces dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Lo que quiere decir aquí, hermanos, es que el cielo, por un momento, no tendrá el color que todos conocemos. Algo va a pasar que perderá el color azul. ¿Tú sabes por qué el cielo es azul? No vais a responder que es el reflejo del mar. Porque estás mal.
Lo que podemos decir es que obviamente el cielo es azul por la gran acumulación de oxígeno. Podemos decir entonces que qué va a pasar tal vez, que el oxígeno va a escasear. ¿Sabes dónde hay un ejemplo de eso? Beijing. ¿Has visto videos de Beijing? Pues te quieres ir a vivir allá. Allá ya no hay el cielo azul, allá todo es gris. Porque Beijing es una de las ciudades más, o si no puede ser la más contaminada del mundo. O sea, la gente ya anda con cubrebocas y ahí lo que se compra son tanques de oxígeno. En verdad, o sea, tú sales y parece que hay niebla, pero no es niebla, es contaminación. O sea, tú vas caminando y no ves el cielo, no ves el cielo, o sea, tú ves todo gris, parece que son las 4 o 6 de la tarde, ¿no? Que está oscureciendo, pero no. No, en serio, no, hermanos. A eso se refiere cuando dice el cielo se desvaneció como un pergamino. Es decir, va a empezar a verse que no, el día no es normal. No es normal. No es algo habitual lo que se va a ver ahí. Sigue diciendo allí, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Por qué razón? Por el gran terremoto que va a haber. El gran terremoto va a hacer que muchas islas desaparezcan. Muchos eruditos dicen esto. Ustedes saben de la falla de San Andrés. Toda esa parte de Los Ángeles y esa parte de Baja California tienen una falla, una placa tectónica allí que dicen tarde o temprano se está acumulando energía allí hasta que un día se va a liberar y esa parte se va a desprender del continente americano. Y si al desprenderse no creemos que flote, sino que va a desaparecer. Bueno, yo creo, hermanos, que en ese sismo que va a pasar, en ese terremoto, eso va a pasar. Las islas hawaianas van a desaparecer. Las Islas Marías también desaparecerán. Y muchos creen que hasta Japón mismo va a desaparecer. Se ven la mano poderosa de Dios. Isaías 34:4. Isaías 34:4. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos ese verso. Palabra de Dios para todos. Dice: los astros en su totalidad se desintegrarán y el cielo se enrollará como un pergamino. Todos los astros se apagarán como cuando las hojas de una vid o de una higuera se marchitan y caen. La mano poderosa de Dios, hermanos, parte el cielo como si fuera una hoja de papel. Además, las montañas y las islas son removidas de los lugares donde acostumbraban estar. Y todos estos sucesos, hermanos, producirán ¿qué? Gran temor y consternación. O sea, ¿qué está pasando? El mundo se puso de cabeza. Pero, hermanos, este temor se irá extendiendo más y más. Apocalipsis 6:15. Seguimos ahí, Apocalipsis 6:15. Dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Veamos aquí que el desastre será mundial, hermanos, y que aún los poderosos por su dinero y por sus posesiones sentirán temor de lo que está sucediendo. Sentirán temor. Voy a clasificar aquí la gente. Los reyes de la tierra, ¿a quién se refiere? A los jefes de estado de todo el mundo, a los presidentes. Los presidentes tratarán de calmar a sus naciones, pero será algo que no podrán hacer porque habrá gran miedo. Y si hay algo, hermanos, que hace que la gente desvaríe y pierda la razón, es el miedo.
Cuando la gente tiene miedo, hermanos, es difícil controlarla. Es difícil controlarla. O sea, el mundo se volverá un caos. Los grandes, aquí se refiere a los funcionarios de alto rango en el gobierno. Hablamos de diputados, senadores, gobernadores municipales, federales, estatales. Y hablamos de todos ellos, que también no podrán controlar a sus estados. Empezará a escasear la comida. Vimos que en algunos puntos, hermanos, ¿se acuerdan que cuando hubo este gran terremoto que pasó aquí en México, una de las cosas que empezaron a surgir es la rapiña? Empezaban a entrar, por si entraron a un Coppel, ¿te acuerdas que lo abrieron el Coppel y empezaron a entrar y a robarse todo? Lo dejaron vacío en 10 minutos. Todo lo del Coppel se lo llevaron. Eso va a pasar. ¿Y sabes por qué hacen eso? Por miedo. Significa que los grandes funcionarios, los diputados, los senadores, los gobernadores, los presidentes municipales no podrán controlar ni tener en orden sus municipios. Habrá tanto miedo que empezarán a robarse todo. No habrá manera, o no, la policía será insuficiente porque los mismos policías tendrán miedo. Eso dicen los capitanes, aquí se refiere a los líderes militares. A veces grandes embarcaciones que son de muchas cosas que no son perecederas, pero grandes embarcaciones, grandes cosas que se quieren transportar, se transportan en barco. Bueno, los capitanes no querrán navegar. Los hombres de los aviones no querrán pilotear, tendrán miedo. Es que no sé qué me vaya a pasar, voy piloteando y me cae un meteoro, me cae una piedra, ¿qué voy a hacer? No, mi familia. El tránsito público se parará. Hermanos, el mundo entrará en caos. Los ricos, aquí se refiere a los que controlan el comercio y los negocios. Va a aparecer un 1 de enero. ¿No? Cuando sales todo está cerrado. Bueno, hasta los Oxxos van a cerrar, hermanos, ese día. Hasta los Oxxos van a cerrar. ¿Por qué? Porque habrá miedo. O sea, vente a trabajar, ¿no? Yo tengo miedo de salir, tengo miedo de ir, tengo miedo de manejar, tengo miedo de caminar por la calle, tengo miedo. Los poderosos, aquí se refiere a los que tienen muchas influencias. O sea, hasta los capos de la mafia, hermanos, tendrán miedo. Hasta el Chapo Guzmán, los Arellano Félix, todos ellos van a tener miedo de lo que está pasando. Pero hermanos, voy a decir esto, irónicamente, estas personas son las mismas que no hicieron caso a las advertencias anteriores y persiguieron a los cristianos que fueron muertos. Esos que ahora tienen miedo fueron los que primero iniciaron toda la persecución contra los cristianos. Y ahora tienen miedo. Hermanos, podemos ver aquí que nadie se escapará del juicio divino. Tanto ricos y pobres tendrán que pagar por sus pecados. Por eso dice, los capitanes, los poderosos y todo libre y todo esclavo o todo siervo tendrán miedo. Sigue diciendo el versículo 15, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. O sea, pensarán que lo más factible es salirse de las ciudades e irse allá a las montañas a esconder. Pero ¿no crees que eso es algo tonto? Te vas a esconder en una cueva donde es más factible que te caiga algo por los temblores y por los grandes desastres que quedarte, no sé, en un lugar más abierto. Y vean, por el gran miedo que tienen, lo que van a decir, y decían a los montes, ¿a quiénes? A los montes y a las personas, les hablaban a los montes, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel
que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, era tanto el miedo que le hablan al monte. Pero aquí hay algo trágico, hermanos, y que lo vemos hoy en día. No hay arrepentimiento. ¿Viste videos de cuando se cayó un edificio que era de departamentos ahí en la Ciudad de México? Y decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Se cayó. Dicen Dios mío, pero no hay arrepentimiento. Ese es el problema del ser humano. Hay temor y horror, sin embargo, solo quieren esconderse. Solamente quieren huir, pero no se quieren arrepentir. Eso es lo que siempre el ser humano ha hecho y sigue haciendo. Tiene miedo, le están ocurriendo cosas a su alrededor, muchas cosas que para él no son justas, pero no se quiere arrepentir, simplemente quiere huir, quiere esconderse, pero no se quiere arrepentir. Estos pecadores, golpeados por el pánico, reaccionarán de forma irracional, intentando neciamente esconderse. Dice ahí, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Atribuyen que lo que está pasando, ¿quién lo está haciendo? Dios. Lo saben. Ahí dice, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esa es la gran diferencia, hermanos. ¿Qué hizo Adán? Cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Se escondió. El hombre sigue tratando de hacerlo. ¿Cómo? Tras una religión. ¿Cómo? Tras sus buenas obras. ¿Cómo? Tras sus grandes logros personales. Trata de esconderse de Dios. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y eso que quede bien marcado. La gran diferencia de alguien que va a vivir esto o no es el arrepentimiento. Un hombre que no se arrepiente va a vivir eso. Va a vivir con miedo. Con miedo, con temor, con horror. Y querrá esconderse. Pero eso no va a ser posible. Demasiado tarde será cuando ellos se den cuenta que el gran día de su ira ha llegado. Versículo 17, para ir terminando. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Aquí en pie, hermanos, significa, ¿y todo lo que hicimos, de qué nos servirá? Proverbios le habla al perezoso y le dice, ve a la hormiga, oh perezoso, que no tiene ni capitán ni dirigente, sin embargo en el verano, ¿qué? Acumula su comida para que cuando llegue el invierno tenga que comer. Bueno, la pregunta que vendré aquí es esta. ¿Qué estamos acumulando? ¿Lo que estamos acumulando hoy nos va a servir para ese momento? La gente de aquí se dio cuenta que no. Dijo, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, todo por lo que hemos luchado, todo por lo que hemos acumulado, todo por lo que hemos trabajado, lo hemos perdido. Imagínate esas gentes que trabajan por una casita y con el terremoto, bye. Nahum capítulo 1 verso 1, con eso vamos a ir terminando. Nahum capítulo 1 verso 1, sí existe, es de los profetas menores, hermanos.
Nahum capítulo 1, verso 1. Este profeta se le dice que ya se cumplió su profecía, porque fue hecha una profecía, esta profecía fue hecha para una ciudad gentil, Nínive. Nahum vino después, unos años después que Jonás. ¿Recuerdas a Jonás? Jonás primero fue enviado a Nínive y los ninivitas se arrepintieron. Se arrepintieron. Dice que hasta los animales los pusieron en ayuno y dice que Dios los perdonó. Los perdonó. ¿Y qué pasó con Jonás? Se enojó y dijo, por eso no quería venir. No, pero ¿por qué te enojas? Pues que ya sabía que si ellos se arrepentían, pues tú los ibas a perdonar. Pasaron muchos años después y otra vez Nínive se volvió ¿en qué? En una ciudad sin Dios. Ahora Dios envía a Nahum a predicarles y esta vez sí no se arrepintieron. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Dios siempre nos advierte. La diferencia está en si te arrepientes o no. Si te arrepientes, Dios perdona y Dios evita que te lleguen esas cosas. Pero si no te arrepientes, ciertamente estas cosas van a venir a tu vida y te alcanzarán. Dice ahí, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve. Aquí conmover es tiembla a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Se parece mucho a lo que está pasando, ¿verdad? Tiembla. Pues es que Dios está actuando ahí. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hieden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Aquí tinieblas es miedo, horror, terror, pavor. Eso significa, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Allí, hermanos, esa es la parte interesante. Nínive se volvió una ciudad, era una ciudad siria, que era muy, muy idólatra. Yo me imagino ya esa gran catedral de la Madrecita de México, con ese gran terremoto. Bye, bye. Ahí será su sepulcro, porque fuiste vil. Hermanos, esa es la gran diferencia entre un creyente y uno que no lo es. ¿Cuál? El creyente vive confiado. ¿Por qué? Porque sabe quién es su Dios. Lo sabe. El mundo por eso no vive confiado, vive con miedo.
Por eso trabajan más. Por eso se agotan más. Porque viven con miedo de que un día pues no lo tengan. Pero el cristiano no. El cristiano vive confiado, hermanos, porque el Señor siempre tendrá cuidado de nosotros. Entonces, hermanos, aquí terminamos esta serie basada en el libro de Apocalipsis. Que Dios nos haya permitido entender muchas cosas, que Dios nos haya hablado de diferentes maneras. Y la próxima semana, si Dios quiere, comenzaremos una serie nueva. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.